Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hay, al menos, dos posturas claras para entender qué es y cómo se crea un clásico. Una que dice que el clásico existe per se y pese al público, que forma parte de la tradición del oficio y de características intrínsecas a este, a saber, su simbolismo, su simplicidad metódica, su potencia y claridad mágica, etc. Otra, que dice que el clásico es creado y forjado por el público. Un público que reacciona como si el truco fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos, y reafirma con el aplauso su imperecedero poder. Tal vez sea que ambas posturas son ciertas, y sea tarea y hasta obligación del mago mantener la tradición del oficio. No tanto para hacernos el bien a nosotros mismos, sino porque el público merece ser enriquecido con ellos. Una vez vi a un mago cortar a una mujer en dos. ¿Viste el juego de esos vasos y las bolitas? Lo pude ver y no lo podía creer. Borges decía que la obra que perdura tiene una ambigua plasticidad de múltiples interpretaciones. Y esto no es solo para el espectador, es también para el mago, ya que es quien debe interpretar la obra, hacerla propia y entregar al público algo inesperado frente a lo asumido, algo que lo asombre y maraville cuando crea saber lo que podría haber pasado. Porque es mejor honrar a la magia que ser honrados por ella. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a hablar de unos efectos de magia que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales, que han soportado el paso del tiempo y que llevan fascinando al ser humano desde hace cientos de años. Y es que hoy en Incautos Bribones hablamos de los clásicos. ¡Comenzamos! Juan Tamariz, en su libro El arcoíris mágico, dedica un capítulo a los efectos clásicos de la magia y se pregunta qué son, cuáles son y por qué son. Juan comienza enumerando la cuerda rota, los aros chinos, la multiplicación de bolas, los 4 ases, las cartas ascendentes, el sueño del avaro, el siempre 6, la bolsa y el huevo, los cubiletes, las monedas a través de la mesa y un largo etcétera. Tras esta maravillosa introducción de Ignacio López, creo que podemos hacernos una idea de la importancia de estos efectos mágicos que nos han acompañado a lo largo de los siglos. Hoy tenemos con nosotros a varios magos que arrojarán luz desde lo general hasta lo concreto, aunque os adelanto que quizás este episodio se componga de varias partes con el objeto de dar una visión más amplia del panorama. Y dicho esto, si os parece, sin más dilación, comenzamos con David Redondo, buen amigo y gran conocedor, que nos hablará del marco general en el que vamos a situarnos. Así que, David, ¿qué podemos entender por un efecto de magia clásico? Creo que por juegos clásicos se pueden entender dos tipos. Por un lado, los clásicos de toda la vida, los que tienen más de 100 años de antigüedad y que se siguen presentando con éxito actualmente. Y por otro lado, los juegos clásicos, entendiendo como clásicos aquellos que son muy típicos de ver a los magos, ya sean antiguos o modernos, buenos o menos buenos, por decirlo de alguna forma. Pero los realmente clásicos son, para mí, son los de la primera categoría, aquellos que han aguantado el paso del tiempo y que se han presentado delante de infinidad de públicos siempre con éxito. Juegos que en la mayoría de los casos, aunque se presenten mal o regular, funcionan igualmente. Perfecto, David, pues ya tenemos esa definición de lo que sería un efecto de magia clásico, efectivamente como lo queremos entender aquí. Y ahora, bueno, yo creo que sería interesante no marcar qué características tiene un efecto clásico. Creo que todo efecto clásico tiene un componente de cierto simbolismo que repercute de una manera u otra en el espectador, haciendo que el efecto le guste más, aunque no sepa por qué. Aunque esto daría para un debate mucho más amplio, esto del simbolismo, pero bueno. Otra característica que creo que tienen todos los efectos clásicos es la simpleza en el efecto. Es muy, muy simple a la hora de describir cómo es el efecto. Está y ya no está. Una moneda que está y ya no está. Está roto y se ha recompuesto. No hay nada y de pronto aparecen frutas. Pero siempre hay con un trasfondo relacionado con la magia del deseo, de la necesidad. Por ejemplo, hacer aparecer dinero del aire, ¿no? En el sueño del avaro.
Eso serían unas características de los juegos clásicos. En primer lugar, David, vamos a apuntar esto del simbolismo para un programa futuro. De hecho, si os parece interesante, nos enviáis un email a incautosbribones@librosdemagia.com y nos decís, oye chicos, que nos apetece un podcast sobre esto, que puede ser interesante. Bueno, después de marcar las características de un efecto clásico, creo que sería interesante establecer el punto contrario, es decir, en qué se diferencia de un efecto que no es clásico. Hoy en día tenemos miles, millones de efectos, pero muchos, la mayoría, están vacíos de significado realmente. Y eso creo que es importante, que el efecto signifique algo para el espectador, que no sea solo un rompecabezas, que vaya más allá de lo visual, que tenga un trasfondo. Y eso creo que distingue bastante los efectos clásicos de muchos de los efectos que salen al mercado habitualmente hoy en día. Evidentemente es muy complicado crear un efecto clásico. Quizás alguno de los juegos que ahora realizamos de una manera más o menos habitual acaben dentro de cientos de años convirtiéndose en efectos clásicos. Pero ahora, David, te pregunto, pues es una pregunta un poco personal, pero ¿cuáles son para ti los efectos clásicos de la magia? Como te decía antes, creo que hay varios tipos de juegos clásicos. Por un lado, los juegos clásicos de toda la vida, los que ya aparecen en los primeros libros de magia, en los juegos publicados por Robert Oden, por Oscinser y muchos otros magos de los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, la cuerda corta de recompuesta, la bolsa del huevo, los cubiletes, la lluvia de plata o el sueño del Ávaro, los aros chinos, adivinaciones de cartas. Y por otro lado, los clásicos modernos, los clásicos que surgen a lo largo del siglo XX. Muchos de ellos relacionados con la magia de cerca, como la ambiciosa, el triunfo, las monedas a través de la mesa, el Matrix. Y esto es curioso, creo que se distingue muy bien que en el siglo XX la magia de cerca toma más protagonismo que en los siglos anteriores, porque es cuando surgen muchos efectos clásicos, que hoy consideramos clásicos, en magia de cerca. Y para ir terminando, contigo, David, porque todavía nos queda otro invitado más, ¿dónde podemos estudiar mejor la magia clásica? Para mí, la mejor manera de estudiar los juegos clásicos es yendo directamente a la fuente, a los libros antiguos, a las primeras versiones, y después seguir leyendo y estudiando las mejoras posteriores hasta llegar a la actualidad y descubrir que en lugar de mejorar, en muchos casos, hemos ido a peor. Sobre todo desde el punto de vista de la esencia del efecto clásico, de ese significado o simbolismo que hablábamos antes, de esa claridad en el efecto. La mayoría de las versiones modernas de juegos clásicos surgen desde el método y no desde el efecto. Y eso es un error, eso siempre es un error, ya que por lo general nos aleja de la esencia del efecto clásico y de su simbolismo o significado. Son muy pocos los casos de magos creativos que realmente han aportado algo a los juegos clásicos, pero los hay sin duda. Muchas gracias, David. Vamos a buscar a esos magos en la actualidad que siguen aportando a los efectos clásicos. Y ahora vamos a explorar uno de esos efectos que ya ha mencionado David, que ya mencionaba yo al principio, y lo vamos a hacer con nada más y nada menos que con otro conocido del podcast y por supuesto de la comunidad mágica, que es el amigo Miguel Ángel Gea. Gea, otro de los grandes efectos clásicos es el sueño del avaro. La primera pregunta, ¿en qué consiste el sueño del avaro? Bien, pues a ver, la pregunta es limitadora y por tanto contiene un pelín de trampa. El sueño del avaro, digamos que se circunscribe a finales del siglo XIX y principios del XX y que influye a lo largo de todo el siglo XX, pero claro, hay unos previos, digamos que recuerdo aquellas figuras de aquel mago italiano que ahora no recuerdo, Mancuso creo que hacía aparecer monedas de la llama de una vela, que luego eso lo hereda Robert Houdin y lo reduce al mínimo, casi a una moneda nada más. El sueño del avaro, digamos que se centra en una época y es la producción de dinero. El sueño del avaro, la lluvia de plata, pero tiene que ver con la producción de dinero, que no tanto de monedas. Digamos que para mí el efecto del sueño del avaro tiene que ver con cumplir el deseo de la gente, supongamos, en un contexto de esa época, de conseguir dinero, de producir dinero del aire, ante la pobreza, ante ciertos niveles de angustia, el imaginarse la posibilidad de poder conseguir dinero del aire, de que la mano se alargue y se cierre alrededor de un elemento imaginario y al abrirla te encuentres ese elemento
en forma de moneda real, tangible, pues esa es la ficción que envuelve este efecto. Claro, con la evolución social y la evolución hasta nuestros días, pues ahora parece más una producción de monedas. Tiene que ver más con la producción de monedas. Es verdad que a veces se relaciona con el elemento de apoyo, como pasa muchas veces en magia, ¿no? Que se relaciona el efecto, la ficción y la trampa. En este caso, estamos hablando de un efecto que es la producción de monedas, que eso está más cercano a lo de hoy en día, con la ficción y la magia del deseo de conseguir dinero, con el elemento, vaya a ser un recipiente metálico o más antiguamente un sombrero con un plato para que el sonido apoye a la trampa, ¿no? Claro, en magia de cerca se hace magia en la que produces monedas, digámoslo así, y sin embargo no te lleva al sueño del avaro. Entonces muchas veces en magia se comete, digamos, esta limitación en el que limitas por un lado la ficción, el efecto y el elemento tramposo o el elemento de apoyo, que en este caso es un recipiente metálico, y el sueño del avaro se circunscribe en eso, cuando a lo mejor puede haber, eh, digamos, que la misma ficción pero sin el elemento de apoyo. ¿Sería un sueño del avaro? Pues tal y como se ha creado la magia, pues no. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver también con la trampa, con la ficción y con el efecto. Entonces, bueno, pues para mí el sueño del avaro es un efecto de producción de monedas con una ficción que cumple el deseo de la producción de dinero con un recipiente de apoyo, contextualizado entre finales del siglo XIX y principios del XX. Más actualmente yo le pondría otros nombres, pero eso ya es mi opinión personal nada más. Pero ahí yo creo que se queda. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que perfectamente explicado y además muy relacionado con lo que decía David antes, ¿no? De la simbología y también un poco marcado un poquito por la época. Sí que me interesaría saber mucho cuándo fue más o menos, dónde lo aprendiste, ¿no? ¿Dónde aprendiste de juego por primera vez? Pues mira, yo creo que la primera vez, aunque lo había hablado y era algo comentado en la Sociedad de Magia, la primera vez yo creo que fue a Marco, yo no sé si fue en televisión. Pero bueno, también lo vi en directo, por ejemplo, a Gemma Bray, recuerdo, en unas jornadas de magia que se hicieron en Madrid hace muchos años, estoy hablando del principio de los años 90, y pude ver la versión de Gemma Bray. Con los años he visto otras versiones, pero en esa época, digamos que entre la versión de Gemma Bray y de Marco fue con la que empecé como a impresionarme por el efecto. Y de ahí ya empecé a estudiar todo el tema del bobo, que tiene varias versiones, y ahí, bueno, ya hice mi trabajo. Pero sobre todo entre ver esa diferencia de estilo entre Gemma Bray y Marco, o con el tiempo otras versiones, ¿no? Pero esa diferencia de estilo más verbal, más dinámica, más de calle casi, o con la versión más de mimo y más delicada de Gemma Bray, pues ahí ya me compuse el efecto y la base la fui adquiriendo del libro de J.B. Bobo, que hay varias versiones y que ahí se encuentran pues prácticamente las técnicas básicas. Y ahí fui como compuse el inicio del trabajo. Gracias, Miguel. Ahí tenemos esas dos versiones de Marco y de Jeff McBride. Y bueno, si queréis acudir a ello, ya sabéis que tenéis el libro del Bobo disponible en la editorial Páginas. También importante tu opinión, Miguel, con respecto a por qué crees que se ha mantenido en el tiempo este efecto tan importante como el sueño del avaro. Bueno, yo creo que se ha mantenido a través del tiempo, pues un poco por lo que ya hemos hablado. Se mantiene precisamente porque ataca el deseo, producir dinero es un deseo muy común, digamos que muy estándar para diferentes culturas y épocas. Y bueno, luego tiene esos elementos que ya se han estudiado por los grandes maestros, como pues la repetición, la variabilidad de método, tiene como una serie de factores que ayudan a que sea un efecto muy sólido, muy fuerte, muy visual, se puede hacer en casi cualquier contexto,
esa versatilidad de contexto, de espacio, que le puede gustar tanto a un niño como a un adulto. Toda esa versatilidad hace que los magos les atraiga porque lo pueden hacer casi en cualquier momento y en cualquier espacio. Esos elementos de repetición y todo eso que ya he comentado, pues también el deseo y yo creo que también tiene, por la propia naturaleza del efecto, una capacidad de adaptación a cada mago, al estilo. Se puede hacer más lento, más rápido, se puede hacer más delicado, más profundo, más sensible, más superficial, más cómico. Esa capacidad del efecto de adaptarse a la naturaleza de cada mago, pues también hace que sea más fácil, que se mantenga en el tiempo. Y también es de esos efectos tipo pues la baraja invisible o los aros chinos, son de esos efectos que hasta un mago mediocre y con poco ensayo y que no sea muy buen comunicador, pues hace que funcione. O sea, tienen en su esencia, tienen tanta calidad que incluso un mago mediocre pues aparenta ser mejor de lo que es, pues gracias a que la calidad del efecto es evidente. Y yo creo que eso ha ayudado a que se mantenga en el tiempo. Y para terminar, Miguel, una pregunta complicada. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este efecto? Bueno, a ver, siempre es una pregunta delicada porque a partir de cierto momento solo elucubramos. Que cuando hay un mago que determina tajantemente qué es lo que piensa el público, pues bueno, pues no lo tomo especialmente en serio porque ni hay un público único, o sea, lo que hay es mucha gente con muchas opiniones y con muchas sensibilidades y con muchos gustos y con muchos intereses y expectativas. No hay un público único y, y que no hay un mago único a la hora de hacer lo mismo. O sea, que el mismo elemento hecho por diferentes magos genera diferentes experiencias ante diferentes públicos, diferentes personas. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es una pregunta muy compleja de responder, pero bueno, yo creo que la experiencia del público en muchos casos es muy positiva porque la propia ficción del efecto, el propio deseo a cumplir, que es conseguir dinero del aire, hace que sea muy fácil al espectador introducirse en la ficción por motu propio. Hay ficciones que son muy complejas que el espectador se meta, pues porque yo no sé, viajar el tiempo, pues es muy difícil que el espectador se meta en esa ficción porque convive con el tiempo constantemente. Hay ficciones más fáciles de meter, pues como puede ser una adivinación a través de las capacidades musculares de la cara y la capacidad del mago o de mentalista de leer esas caras. Bueno, pues a lo mejor hay gente que se mete mucho más en esa ficción. Pero en el caso de la lluvia de plata, por su esencia deseosa, tan deseosa de que todos, o casi todos, ¿no?, les podría gustar hacer aparecer dinero en el aire, el público se mete en esa afición no tanto por lo fácil o difícil que es meterse, sino por el propio deseo del espectador de introducirse. Entonces yo creo que se mete, lo disfruta, se lo pasa bien, quiere que eso sea real, quiere que eso sea así de divertido y de fácil y entonces se genera pues una experiencia muy bonita, pues precisamente pues porque el propio mago se ve feliz haciéndolo, transpira eso, lo transmite al público, el público ante la tipología de efecto y la forma expositiva y la propia esencia de la propuesta, pues hace que se meta con facilidad y lo disfrute igualmente. Entonces yo creo que sí, que es una experiencia muy bonita para el público. Pero como te digo, esto es solo lucubración. ¿Quién sabe realmente lo que cada uno piensa? Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues nos vamos con esta última
lectura del Sueño del Avaro, pero antes de terminar tenemos otra edición de historias de Juan Luque, que sé que os está gustando. Ya sabéis que Juan es mago e historiador de nuestro arte y hoy nos presenta pues esta nueva sección de Incautos Bribones dedicada, como no podía ser de otra manera, pues a la historia. Y hoy viene a hablarnos del fraude de la magia y concretamente de la magia realizada por los dioses. Juan es un experto en este tema, así que si os parece, adelante Juan Luque, adelante su sección Historias. Saludos mágicos. Desde sus comienzos, el ilusionismo ha sido aplicado con dos objetivos muy diferentes. Uno es el que afortunadamente hoy prevalece, el de la magia dirigida al ocio, al entretenimiento. Y el otro, el destinado al fraude. A esta segunda finalidad perteneció un tipo de magia asombrosa, pero hoy ya desaparecida. Se trataba de la ejecución de portentosos efectos de ilusionismo, pero haciendo creer a los que los presenciaban que habían sido realizados por los propios dioses. El más antiguo conservado es prácticamente desconocido por los magos actuales, pero un número de magia tan impactante que se mantuvo en cartel durante casi 2 milenios. Papiros y textos, en algunos casos de 3.500 años de antigüedad, cuentan que estatuas de los dioses, paseadas en procesión, dirigían a sus porteadores en la dirección que ellas querían, o movían la cabeza e incluso interactuaba de forma directa con los propios fieles. Un ejemplo de aquellos efectos de ilusionismo presentados de cara a quienes los veían como imponentes acciones de los dioses, lo vivió Amunemuya, un trabajador del Egipto de los faraones, a quien, pues durante su jornada de vigilancia, alguien le robó 5 blusas del noble para quien trabajaba. Claro, preocupado por las responsabilidades que le pudieran reclamar, solicitó ayuda a Amón en procesión por las calles de Tebas con motivo de su festividad. Al escuchar la petición, el dios consintió en auxiliarle con un movimiento de cabeza de la estatua, ¿no? Entonces, claro, los sacerdotes, fingidamente asombrados, dieron a Amunemuya un listado con el padrón de los habitantes del lugar. Lo leyó en voz alta y al nombrar a Petawendiamon, un labrador, la estatua movió de nuevo la cabeza y dijo con claridad: este es el ladrón. Petawendiamun, retorcido como su nombre, pues lo negó. Pero era la palabra de Dios contra la suya y fue castigado con 100 azotes y la obligación de o de devolver lo robado o, de lo contrario, ser devorado por los cocodrilos. Así que, en fin, así eran aquellos efectos de magia manejados ocultamente para simular prodigios de los dioses. Hasta muy pronto, un saludo mágico. Muchas gracias, Juan. Qué interesante, ¿verdad? Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Ignacio López por introducir este episodio tan estupendamente y gracias a David Redondo y a Miguel Ángel Gea por iluminarnos con su sabiduría y, por supuesto, gracias al amigo Juan Luque por su píldora histórica. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Haremos todo lo posible para cumplir con vuestros deseos. Y ahora ya sabéis, a repasar cuántos de los efectos que realicéis en vuestro repertorio son clásicos e inmediatamente después a estudiar el original, que seguro que encontráis un detalle, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Y esto se acaba. Pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro podcast. Puedes hacerlo en iVoox para no perderte ningún episodio. Y además, pues hoy aprovecha y déjanos un comentario para que sepamos que te está gustando nuestro trabajo, que lo estamos haciendo bien. Y si nos escuchas en Spotify, pues muy fácil, dale al botón de seguir para estar atento o atenta a todas las novedades. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.